Mi esposo finge amnesia para divorciarse y vivir con su amante, pero olvidó con quién estaba jugando. Mi esposo está planeando fingir que perdió la memoria para poder dejarme sin enfrentar ninguna consecuencia. Espero que esto le suene tan absurdo como me sonó a mí. No puedo creer que realmente piense que soy estúpida. Ha ideado un plan sacado de una caricatura para librarse sin problemas de este matrimonio y correr directo a los brazos de su amante. Quizás se pregunten qué clase de relación hemos tenido para que mi esposo llegue a este punto. La verdad es que, hasta hace poco, nuestro matrimonio parecía sólido. Yo era feliz. Pero está claro que el problema no soy yo, sino él, o mejor dicho, su atracción por otra persona. Déjenme contarles un poco más sobre mi vida. He estado casada con mi estúpido esposo, Jeff, durante casi 5 años. Durante todo ese tiempo, me esforcé en ser la mejor esposa posible, dándole todo mi amor incondicionalmente. Pero parece que mi amor no fue suficiente, o tal vez yo no fui suficiente. Quizás simplemente se cansó de mí, porque no hay otra explicación lógica para lo que está haciendo. No puedo describir con palabras la furia que me consume cuando pienso en todo lo que he hecho por él y lo que él planea hacerme. Si alguien me hubiera preguntado hace apenas una semana cómo me sentía respecto a Jeff, habría dicho sin dudarlo que quería pasar el resto de mi vida con él. Ahora, lo único que quiero es hacer que se arrepienta de cada una de sus decisiones. Cuando decidí casarme con Jeff, muchas personas me advirtieron que no lo hiciera. No era alguien particularmente exitoso y me decían que podía encontrar a alguien mejor. Pero yo no quería a alguien mejor, no me importaba el dinero ni el éxito, solo quería estar con él. Lo amaba de verdad. Y se lo demostré día tras día, sacrificándome y apoyándolo en todo. Desde que nos casamos, Jeff creció como persona. Cambió. Se volvió más exitoso. Ahora gana mucho más dinero que yo. Quizás el dinero se le subió a la cabeza, quizás ahora cree que merece algo mejor. ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que si alguien me hubiera dicho que Jeff era capaz de hacer algo así, jamás lo habría creído. Él solía ser un esposo cariñoso y atento. Me hacía sentir todos los días que había tomado la mejor decisión al casarme con él. Pero todo cambió hace unos meses, cuando por primera vez en mi vida empecé a sospechar de él. Esa noche, me desperté de repente. Algo raro, porque suelo dormir profundamente hasta la mañana. Noté que Jeff no estaba en la cama. Pensé que tal vez estaba en el baño, pero después de un minuto me di cuenta de que ninguna luz estaba encendida. Fue entonces cuando escuché una voz lejana. Alguien hablaba en susurros. Me levanté con cuidado y caminé hacia la sala. Ahí estaba Jeff, acostado en el sofá, hablando por teléfono. No podía escuchar bien la conversación, pero el tono de su voz me dejó claro que hablaba con una mujer. Mi corazón se aceleró. Justo cuando iba a confrontarlo, me adelanté y dije su nombre en voz alta. En cuanto me escuchó, colgó de inmediato. Le pregunté qué estaba haciendo. Me miró con cara de sorpresa y me dijo que alguien del trabajo lo había llamado por una emergencia. ¿A esa hora? Me pareció sospechoso. Nunca lo llamaban después de la cena y, mucho menos, en la madrugada. Además, ¿qué clase de emergencia laboral se maneja acostado en un sofá, susurrando como un adolescente escondiéndose de sus padres? Jeff intentó convencerme de que todo estaba bajo control. Sonaba convincente. Lo dejé pasar, pero desde ese momento supe que algo no estaba bien. Mi intuición me decía que había algo raro. Se lo comenté a mi mejor amiga, Yasmín. Ella me dijo que no le diera importancia, que Jeff no era el tipo de hombre que haría algo así. Quise creerle y me esforcé por ignorar mi instinto. Pero ya era tarde. Su engaño ya estaba en marcha. Hace unas semanas, decidí mentirle a Jeff. No me enorgullece, pero en ese momento lo sentí necesario. Ahora que sé la verdad, me parece hasta gracioso y un poco irónico. Jeff siempre ha sido muy celoso. Demasiado. Tanto que rara vez me deja irme de viaje con mis amigas. Salir a cenar o tomar algo, sí, pero si se trataba de irme varios días, siempre encontraba una excusa para decir que no. Mis amigas, incluida Yasmín, comenzaron a planear un viaje de una semana a un lugar que siempre había querido visitar. Tenía el dinero listo, pero sabía que Jeff nunca lo aprobaría. Así que simplemente le mentí. Le dije que era un viaje de trabajo y que debía irme por casi una semana. Para mi sorpresa, aceptó sin problema.
Eso fue lo que más me llamó la atención. Pero en ese momento solo me alegré de que mi plan funcionara. Sin embargo, la vida es irónica. El viaje se acortó inesperadamente. Una de nuestras amigas tuvo una emergencia y la mayoría decidió regresar antes. Como casi todas iban a volver, Yasmín y yo también decidimos regresar. Estaba a punto de llamar a Jeff para avisarle, pero Yasmín me detuvo. Me dijo que no lo hiciera, que aprovechara el día con ella. Rara vez teníamos la oportunidad de pasar tiempo juntas, así que acepté. Esa noche, fuimos a cenar a un restaurante elegante, uno de los más populares del pueblo. No se me ocurrió que Jeff podría estar ahí. Pero en cuanto entramos, lo vi. Ahí estaba, sentado en una mesa, disfrutando de una cena romántica con una mujer joven y atractiva. Sentí como si el aire se me escapara de los pulmones. Le pedí a Yasmín que confirmara si estaba viendo lo mismo que yo. Y sí, efectivamente, ahí estaba mi esposo, sonriendo como si nada, coqueteando con ella. Saqué mi teléfono y tomé algunas fotos. Luego, con el corazón latiéndome con fuerza, lo llamé. Jeff contestó la llamada justo delante de ella. Me dijo que estaba en casa, que había pedido comida china y que estaba viendo una película. Le pregunté si podíamos hacer una videollamada. Se rió y me dijo que no era necesario, que disfrutara mi viaje y que me extrañaba mucho. Escuchar esas palabras mientras lo veía ahí, con otra mujer, me hizo entender que esto no era algo nuevo. No solo estaba engañándome, sino que lo hacía con tanta naturalidad que me hizo pensar en cuántas veces lo había hecho antes. Cuando volví a casa de Yasmín, bebí demasiado. No podía procesar lo que había visto. Y al día siguiente, supe exactamente lo que iba a hacer. Pasé los días siguientes investigando. Jeff estaba tan seguro de que nunca dudaría de él, que ni siquiera se molestaba en ocultar las cosas. Revisé su teléfono y ahí estaba todo, una mujer guardada como asistente 2, mensajes románticos, fotos. Llevaban más de 7 meses juntos. Pero lo peor no fue descubrir su infidelidad. Lo peor fue leer cómo hablaba de mí. Para él, yo era una máquina usada de la que ya estaba cansado. Su amante se llama Scarlett. Y ahora, Jeff tiene un plan. Sabe que no puede divorciarse sin perder la mitad de todo, así que ha ideado la forma más ridícula para lograrlo. Quiere fingir que perdió la memoria. Lo que él no sabe es que ahora yo sé toda la verdad. Y lo mejor de todo es que él no sospecha nada. Tengo la ventaja. Actualización 1. Desde que publiqué, las cosas tomaron un giro que jamás imaginé. Jeff, al final, hizo exactamente lo que había planeado hacer, aunque de alguna manera no me lo creía hasta que sucedió. Como mencioné en la anterior actualización, él había decidido dejarme sin darme nada, sin darme una explicación ni ofrecerme la mínima dignidad. Y aunque al principio pensé que no le importaría, la realidad era que tampoco pensaba dejarlo ir tan fácilmente. Sabía que no quería su dinero, pero lo que no quería era que se saliera con la suya tan fácilmente. Así que decidí seguirle el juego, pero con mi propio plan. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con Yasmín. Ella fue clave para todo este lío, ya que ambos teníamos claro que médico Jeff usaría para armar su farsa. Incluso, Yasmín fue más allá e investigó al médico, por lo que sabía todo sobre él. Ya con toda esa información en mano, solo quedaba esperar a que la situación se desarrollara. Mientras tanto, yo tenía que concentrarme en otros aspectos, ya que, por esas fechas, tenía que ausentarme por trabajo, lo que me obligaba a viajar por unos días. Cuando volví a casa, las cosas ya se habían puesto aún más interesantes. Durante mi ausencia, no hablamos ni una sola vez. Si soy honesta, ya sabía que nuestra relación estaba completamente rota y que, lo más probable, Jeff había aprovechado ese tiempo para estar con su amante. Lo peor fue lo que me encontré al regresar a casa. Estaba Jeff, en la cama, recuperándose de un accidente. Según su amigo, se había caído y golpeado la cabeza tan fuerte que estuvo varios días en el hospital. Lo más curioso: nadie, absolutamente nadie, me había avisado. Nadie me dijo ni una palabra. Cuando llegué a su lado, Jeff me miró como si no me conociera. Él, tan convincente, actuaba como si realmente hubiera olvidado todo. Me decía que no estaba casado, que su accidente lo había dejado con amnesia y que no recordaba nada. Y su amigo, para no quedar atrás, me explicó que no sabía si sus recuerdos regresarían o no. Pero si no recordaba, entonces, según la lógica de la situación,
no recordaba tampoco el acuerdo que habíamos firmado. Y eso me vino como anillo al dedo. Decidí que no iba a hacer nada por ayudarle. En cambio, me di cuenta de que era el momento perfecto para reunir todo lo necesario, para asegurarme de que la jugada me saliera redonda. Actualización 2. El tiempo pasó y, mientras Jeff recuperaba su memoria, comenzó a dormir en la habitación de invitados. Estaba claro que se sentía extraño cerca de mí, como si fuera una completa desconocida. Me decía que estaba mejor sin estar cerca de mí, y aunque me dio espacio, lo que no sabía era que yo tenía una carta bajo la manga. Sabía que no podía dejar que se relajara. Lo observaba, pero más importante aún, observaba su comportamiento con la amante. Y yo sabía que, eventualmente, todo se iba a derrumbar. Lo primero que hice fue poner un grabador de audio en su cuarto. Pensé que si algo podía ayudarme, sería escuchar las conversaciones que tuviera con su amante. No me equivocaba. En las semanas siguientes, Jeff le contó a su amante todo sobre sus planes. Le habló de cómo me estaba usando, como solo necesitaba unas semanas más y luego sería libre. No pude evitar sentir una especie de satisfacción al escuchar todo eso. Sabía que Jeff pensaba que lo estaba saliendo con la suya, pero no sabía que ya lo tenía completamente desenmascarado. Mientras tanto, decidí ir a ver a su amigo, el que me había sido cómplice en todo esto. Lo enfrenté. Al principio intentó hacerse el inocente, pero no pasó mucho tiempo hasta que empezó a delatarse. Le mostré pruebas, lo confronté con lo que había grabado y, al final, no tuvo más opción que confesar. Lo grabé todo, y ahora tenía más que suficiente. El plan comenzaba a dar sus frutos. Durante esos días, le hice la vida imposible a Jeff. Como estaba ayudándolo a recuperar la memoria, me aseguraba de que cada paso que diera fuera incómodo. Lo obligué a comer cosas que odiaba, como verduras y pescado, y hasta lo hice correr por las mañanas. Sabía que odiaba correr, pero no podía rechazarlo sin levantar sospechas. Lo hacía todo de manera sutil, haciéndole sentir que realmente estaba ayudando, mientras que en realidad solo lo estaba sometiendo a su propia frustración. La mejor parte de todo esto fue la cena especial que le preparé. Sabía perfectamente cuáles eran los 3 alimentos que más odiaba en la vida, porque en su momento me lo había contado. No pude conseguir el primero, pero logré conseguir los otros 2, pollo enlatado y testículos de buey. Lo que le serví fue una mezcla de esos 2, con una presentación digna de un chef. Cuando lo vio, me miró aterrorizado, pero no pudo hacer nada. Le dije que pensaba que esos eran sus favoritos, y que tal vez lo ayudarían a recordar. Jeff intentó no reaccionar, pero tan pronto como tomó un bocado, su rostro se transformó. Tosó y, finalmente, vomitó todo. Lo siento, le dije, fingiendo pena. No sé por qué, pero odio esto, me respondió, con la cara completamente descompuesta. Lo observé con calma, mientras pensaba para mis adentros, a veces las personas creen que las mentiras las hacen más inteligentes, pero al final, son sus mentiras las que las destruyen. Actualización 3. Finalmente, después de semanas de tortura emocional, Jeff me pidió el divorcio. Estaba claro que no lo veía venir. Pensaba que todo seguiría su curso sin mayores problemas, pero al final, cuando ya no podía más con el peso de la situación, me lo pidió. Yo, por supuesto, fingí estar devastada, lloré frente a él, le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. En realidad, ya sabía lo que iba a hacer. Y todo estaba perfectamente planeado. Decidí aceptar el divorcio, pero no en sus condiciones. Al principio, todo parecía amistoso, pero era claro que Jeff pensaba que todo esto acabaría en una simple firma y que nada cambiaría. Sin embargo, lo que no sabía era que, en ese mismo momento, ya había reunido todas las pruebas necesarias, las grabaciones de sus conversaciones, las pruebas de su infidelidad y las confesiones de su amigo. Cuando todo se reveló en la corte, Jeff no pudo hacer más que mirar al suelo, sin saber qué decir. Me sentí una mezcla de satisfacción y alivio al ver cómo todo caía sobre él. El juez falló a mi favor. Obtuve el 65% de todo lo que habíamos compartido, más de lo que él pensaba que conseguiría. Además, le impusieron una multa de $15,000 por fraude y a su amigo, que había sido cómplice, lo multaron con $7,000. Pero lo mejor estaba por llegar.
Actualización 4. Pasaron varias semanas, y Jeff aún no había superado lo que había sucedido. Aunque trató de ocultarlo, su frustración era evidente. Lo más curioso de todo esto fue que, después de todo lo que había pasado, Jeff se atrevió a acercarse de nuevo, como si creyera que las cosas podían regresar a la normalidad. Pero eso, por supuesto, no iba a suceder. Aprovechando su desesperación, me propuso que fuéramos a cenar. Según él, había estado reflexionando sobre lo sucedido y quería hablar en persona sobre nuestro futuro. Claro, como si pudiera simplemente dejar atrás todo lo que había hecho. ¿Qué me proponía? ¿Un regreso a lo que alguna vez fue? La idea de aceptarlo y seguirle el juego, a pesar de todo lo que había hecho, me parecía irreal. Pero sabía que debía mantener la calma, jugar mi papel, y ver qué tan lejos podía llegar con esto. Lo que no esperaba era que, durante la cena, Jeff empezara a hablar de todo como si nada hubiera pasado. Su discurso era el de siempre, que las cosas iban mal, que no lo entendía, que se sentía perdido. Pero lo que no sabía era que, mientras él hablaba de su dolor, yo ya había hecho algo mucho más astuto. Al principio, traté de escuchar, mantuve mi cara de compasión, mientras, por dentro, estaba disfrutando al ver cómo sus palabras se desmoronaban. Le pregunté qué había aprendido de todo esto, pero en su mente, todavía estaba convencido de que su encanto, su dinero, y la gente que lo rodeaba podían salvarlo. Qué equivocado estaba. Antes de que se terminara la cena, decidí ir al grano. Le mostré las pruebas que había recopilado, una a una, las grabaciones de sus conversaciones con su amante, las evidencias de sus engaños y mentiras. Podía ver el terror en su rostro mientras observaba cómo todo lo que había planeado se desmoronaba ante él. Me había asegurado de que no pudiera escaparse esta vez. Las pruebas no mentían. Lo miré directamente a los ojos y le dije, ¿todavía piensas que todo esto es solo un mal sueño, Jeff? Te has pasado de listo y, aunque hayas intentado que no lo note, no te lo voy a permitir más. Esto ya no tiene vuelta atrás. Su rostro palideció y, por un momento, estuvo en silencio. Sabía que lo había atrapado en su propia trampa. Al final de la noche, Jeff me suplicó que no lo expusiera, que no lo destruyera más de lo que ya lo había hecho. Pero ya no estaba dispuesta a seguirle el juego. No solo me había arruinado la vida, sino que ahora quería controlarme con falsas promesas. Su arrepentimiento no significaba nada para mí. Le dejé claro que las consecuencias de sus actos ya estaban en marcha y que no podía detenerlas. La jugada ya estaba hecha. Actualización 5. Después de la confrontación en la cena, la situación pasó de un simple juego a una completa batalla. Jeff ya no sabía cómo manejar lo que había provocado. Intentó llamar a amigos y hasta a familiares para que intercedieran por él, pero la verdad era que nada podía salvarlo. Al principio, se mostró desafiante, como si las pruebas en su contra no significaran nada. Pero pronto entendió que todo lo que había estado haciendo estaba al borde del colapso. Lo que más me sorprendió fue cómo intentó manipular la situación para hacerme parecer como la persona que estaba buscando venganza. A lo largo de toda nuestra relación, él había jugado al bueno, y yo era la exagerada o la excesiva. Ahora, al verse acorralado, recurrió a ese viejo truco. Decía que yo lo estaba atacando sin razón, que no le había dado tiempo para recuperarse, que el estrés lo estaba afectando. Por supuesto, nadie le creyó. Ya tenía una imagen muy clara de lo que realmente había estado haciendo, y aunque él trató de desmentirlo, los hechos hablaban por sí mismos. Sin embargo, lo que me dejó completamente sin palabras fue cuando Jeff, finalmente, me propuso un trato. Dijo que podía ofrecerme una cantidad considerable de dinero si aceptaba mantener todo en secreto, si lo dejaba salir de esta con el mínimo daño posible. No sabía si reír o llorar al escuchar eso. Pensó que podía sobornarme con dinero para que guardara silencio, como si todo lo que hubiera hecho no tuviera importancia. Lo rechacé de inmediato. No lo quería. No quería su dinero, su arrepentimiento ni su excusa barata. Poco después, decidí hacerle la última jugada. Le avisé a su empresa sobre todo lo que había hecho. ¿Tomarse días libres para estar con su amante mientras él jugaba a ser el esposo ejemplar? No parecía el tipo de empleado que cualquier empresa quisiera mantener. Y como era de esperar, Jeff se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Su empresa lo despidió, su reputación se desplomó, y hasta su familia se distanció de él. El dinero que había querido usar para sobornarme ya no significaba nada. Lo había perdido todo, y no solo eso,
sino que la persona que lo había llevado a todo eso era la misma que, ahora, caminaba hacia su libertad. Ahora, Jeff está completamente solo. Su amante lo dejó. Su amigo lo traicionó. Su empresa lo despidió. Y él, bueno, él está solo, sin dinero, sin trabajo, sin nadie en quien confiar. Mientras tanto, yo estoy disfrutando de mi vida, con el dinero que obtuve y la satisfacción de saber que hice todo lo posible por mantener mi dignidad. Así que, ¿cómo termina todo esto? Con Jeff aprendiendo la lección de la peor manera posible.